breve a esta conferencia y los dejo con el instituto, el compañero Rafael Vara. Bueno, antes que nada, les quiero dar las gracias a todos los que vinieron aquí, a todos los presentes, a todos los que nos siguen en Zoom, que son un montón. Quiero decirles que con esta plática de Pablo Gómez, inauguramos el ciclo de conferencias intermedias que estamos haciendo rumbo a las asambleas municipales para la consulta nacional. Todos ustedes ya están más o menos enterados, pero estamos ante dos proyectos de nación. La Cuarta Transformación, sin lugar a dudas, ha tenido éxitos importantísimos en los últimos 4 años. Sin embargo, estamos lejos de llegar al punto de no retorno de la transformación. Es probable, es decir, la derecha mexicana se organiza por todos los medios posibles. Ustedes ya vieron que hace poco pues presentaron todo un proyecto ahí digamos, de oposición muy interesante, en el que nos presentan a Xóchitl Gálvez como un fenómeno electoral, y pues la señora llega, se presenta y la inflan, y hay encuestas que dicen que ya empató a toda la gente de Morena, en fin, encuestas que son totalmente risibles, y es un hecho, pero es un hecho que en la realidad esa candidatura no pega. Y hoy Andrés Manuel dijo una cosa muy seria, hablando del caso de Chilpancingo, donde hubo estallido social, etcétera. Rosa Isela refirió con toda claridad que lo que hubo fueron grupos de apoyo de sectores específicos del crimen organizado, que son los que hicieron, que son los que hicieron los desmanes, que son los que protestaron y se robaron una camioneta y tal. Entonces, Andrés dijo en la mañanera, si no les funciona el tema Xóchitl Gálvez, muy probablemente apuesten por la violencia. Yo les quiero decir que es muy probable que así sea. Nosotros hemos impulsado la tesis de abrazos no balazos. Estamos convencidos que para erradicar la violencia se necesita un plan de paz, no, es decir, más violencia. La violencia con más violencia genera más violencia, pero estos señores sí le están apostando a la violencia. Entonces, nuestra estrategia de abrazos, no balazos, ellos dicen que no sirve, pero que lo que ellos están planteando es otra estrategia, que es una estrategia golpista, que es sicarios más noticiarios. Es una estrategia que busca desestabilizar, sobre todo a través de campañas mediáticas y a través de hechos delictivos. Y hay que decirlo con toda claridad, no es raro que los grupos delictivos estén aliados o tengan vínculos con sectores empresariales de la derecha. ¿Quién le lava el dinero al narco? Pues eso es la banca, en fin. Bueno, pero el caso es que la derecha está planteándose su propio plan nacional. Y ya sabemos a quién le dieron a desarrollar este plan nacional. Se lo dieron ni más ni menos que a José Ángel Gurría, que es conocido como el ángel de la dependencia, que él ya dijo que va a consultar a los expertos. Nosotros vamos a consultar expertos, pero también vamos a consultar al pueblo, vamos a ver qué opina la gente. Y estamos para eso organizando una gran consulta nacional. Esta conferencia es con miras a esa consulta nacional, a la primera consulta nacional. Esa primera consulta nacional tendrá lugar este domingo, y los 4 temas que se plantean son reforma del Estado, paz y seguridad, México en el mundo y el tema que nos ocupa hoy, que es el combate a la corrupción. Yo les quiero plantear lo siguiente. El tema de la corrupción
no es un tema nuevo en nuestro país. Mucha gente rastrea sus orígenes desde la colonia, pero es un hecho que en la era neoliberal la corrupción se potenció a niveles sin precedente. La corrupción en la era neoliberal alcanzó niveles estratosféricos. Y esto no es un fenómeno nada más mexicano, ocurrió también en otros países. En México tuvimos el Fobaproa, que precisamente quien lo echó a andar fue José Ángel Gurría, imagínate, el señor de la oposición. Y en Argentina tuvieron al Corralito, y en Estados Unidos tuvieron los casos de Enron, en fin. El sistema neoliberal es un sistema de saqueo y de despojo sistemático. Nada permitió crecer la corrupción en nuestro país como el modelo neoliberal. Y quiero decirles que para nosotros es un verdadero honor y un verdadero orgullo que esté Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, y es el núcleo duro del combate contra la corrupción. Lo hemos escuchado en las mañaneras, es un ponente de lujo, y es verdaderamente clave y crucial que Pablo Gómez esté en contacto con ustedes y que pueda exponer de primera mano su experiencia en el combate a la corrupción. Entonces, yo pido un fuerte aplauso para Pablo Gómez. Yo creo que es una de las gentes claves de la izquierda mexicana y de la Cuarta Transformación. Y sin más, pues le voy a ceder la palabra. Yo, de hecho, me voy a retirar para dejarte solo, pero me da mucho gusto. Gracias, gracias, muchas gracias. Tus palabras últimas que pronunciaste. Y también por el enfoque de las palabras del principio, porque este enfoque, me voy a levantar para que no estén estirando el cuello porque no hay mucha isóptica en este sitio. Aquí te faltó hacer una especie de auditorio, ¿no? Está bien, síguele peleando. El enfoque que ha planteado aquí el director del instituto es el correcto, porque el curso en el que estamos es el inicio. Sería un error muy grande pensar que estamos hacia el final, solo porque se va a acabar un sexenio. No, es el inicio de algo, es el inicio de una transformación nacional, social, política, cultural. Y el inicio siempre es la parte más difícil de todo, que hay que echarle más ganas, porque cuando, como ocurrió con nosotros, llegamos por primera vez en la vida al poder político, pues no teníamos ninguna experiencia del ejercicio de dicho poder, como es obvio. Entonces todo hay que inventarlo, descubrirlo, imaginarlo, improvisarlo. Y no se puede, sin embargo, inventar, descubrir, improvisar, anhelar, si no se tiene una conciencia de la historia a través de la cual hemos llegado a donde estamos, sin saber los elementos esenciales y los momentos fundamentales de nuestra historia, pues no podemos explicarnos dónde estamos.
no nos podemos ubicar. Entonces, el tema de esta conferencia, que es el asunto de la corrupción, yo le llamaría, bautizaría esta charla en el Estado corrupto. Para poder entender uno de los elementos esenciales, no circunstanciales ni aleatorios ni secundarios, de la cuarta T, del momento de esa ruptura política de 2018, de ese levantamiento popular de 2018. Tenemos que ver que la crisis del Estado corrupto fue un elemento muy importante. Llegó una situación en la cual la gente dijo, ya, basta. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo permitamos. Detengamos. ¿Qué cosa es el Estado corrupto? Hacia finales de los años 50, perdón. Ya me estoy emocionando. No, hasta ahí nomás. Digo por lo pronto. Hacia mediados de los años 50, hubo un cambio, bueno, principios de los años 50, hubo un cambio político en México que fue preparado, que fue paulatinamente promovido, en el que el poder pasó de manos de los militares, todos ellos habían estado en la revolución, a los civiles, que ninguno de ellos se hizo soldado de una revolución en la que no participó. Hubo un cambio generacional, un cambio político también. En ese entonces había fenómenos de corrupción, algunos escándalos, algunas formas de hacer las cosas, pero nada completamente distinto, digamos, a una media mundial. En el Estado que se basa en la división de clases, en la separación de función económica de la sociedad, digámoslo así, levemente. Es decir, una división social tajante. En el Estado siempre hay corrupción, pero no siempre el Estado es corrupto. Son dos cosas distintas. Eso que vemos en muchos países, que hay fenómenos de corrupción, que se combate, que se derrota a cierta pandilla de gente que llegó, gobernó y luego lo quitaron, cambió, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Ese nunca fue nuestro problema. Nuestro problema se llama el Estado corrupto que conformaron poco a poco. ¿Qué cosa es eso? Yo he intentado un texto que estoy haciendo, poco a poco lo he ido haciendo, a efecto de ir definiendo, acotando el Estado corrupto.
como fenómeno que empezó en los años 50 del siglo XX, cuando se creó el ramo 23 con otro número, pero es lo mismo actualmente que después, de gastos discrecionales en el presupuesto de egresos de la Federación. Con lo cual, la distribución directa de fondos públicos se amalgamó con los mecanismos existentes del peculado y el soborno, creando un solo sistema de carácter político. La corrupción ya no era incidental, se integró al sistema político. El Estado corrupto es, por ende, la unificación de los diversos métodos de la corrupción pública en un solo engranaje, hasta convertirse en uno de los sostenes estructurales de la gobernanza del país entero. La corrupción pudo llegar a todas partes y ámbitos bajo esquemas de ensanchamiento permanente, incorporación de más y más personas a sus prácticas y crecimiento continuo de la masa de riqueza ilegalmente apropiada. Hay que perfeccionar esta definición, pero es una definición no académica o enciclopédica, ¿no? De nuestra historia, un proceso que se dio paulatinamente, por años, que tuvo una continuidad. Hubo un presidente, un candidato a presidente, que llegó a ser presidente, que se llamó Miguel de la Madrid, que se planteó como lema de campaña la renovación moral de la sociedad. Y algunos preguntamos, ¿y por qué no de ustedes? Los gobernantes, el Estado. Pues sí, ¿no? Usted quería renovarnos a todos, pues si el problema eran ellos. No renovó nada. Llevó, sí, al presupuesto claramente con su nombre escondido en la partida secreta que siempre había existido. Pero ese hecho tampoco cambió nada. Miren ustedes. Cuando la corrupción se convierte en una de las columnas que sostienen el poder político y el funcionamiento de todo el Estado, tenemos entonces un elemento que empieza todo el tiempo a ensancharse por necesidad. El Estado corrupto tiene que crecer todo, siempre. Si no crece, pues empieza a dejar fuera a segmentos infuncionales para él, ¿no?
Entonces el Estado corrupto estaba en los sindicatos, presente en el sistema del charrismo sindical, estaba en los ejidos, era la gestión priista, digamos, de la CNC, de los ejidos mexicanos, de las condiciones en las cuales se daba el crédito al ejido, se daba la mejora de infraestructura, se hacían los distritos de riego, todo llevaba un moche. Y ese excedente entre lo que realmente era la política social en su costo y el sobrante, pues era todo ese campo de la corrupción. Los líderes se llevaban un porcentaje. Y los contratistas, que estaban en connivencia con los gobernantes, tenían que entregarle a estos, a los gobernantes, pues lo que después se llamó moche, que no es más que el soborno. Vamos, para hablar claro. Y la relación del Estado con la empresa era igual. Te doy un contrato para comprarte llantas, automóviles, lápices, papel, lo que ustedes quieran, todo. Todo el sistema empresarial que provee al enorme aparato del Estado de bienes, servicios, funcionaba en el mismo ritmo, en el mismo diapasón que ya todo mundo sabía. Los servidores públicos y los vendedores o prestadores de servicios. Y la obra pública igual. Llegó un momento en que esto llegó al colmo. Por eso es que estamos aquí, porque llegaron al colmo en buena parte, ¿no? Y la gente se dio cuenta y la gente se rebeló y la gente empezó a luchar durante años y se fue levantando, levantando, levantando hasta que ya se llegó al extremo de lo que vimos como los llamados moches de la Cámara. ¿Qué es eso? Llegaba el presupuesto, ¿no? Del Ejecutivo, lo presenta a la Cámara. El Congreso no aprueba el presupuesto, sino es solo la Cámara. Es una facultad de una de las dos cámaras, exclusiva. En casi todos los países, no todos, casi todos, es una cosa bicameral. En México es de una sola cámara. Bueno, esa es otra historia, no vamos a hablar ahorita de por qué. En la Cámara se hacían unos cálculos distintos a los que hacía Secretaría de Hacienda, inventados. Los cálculos de Hacienda también eran inventados, así que inventar un poco más lo ya inventado, pues no era una gran invención, pero sí algo que podía dar base a un buen negocio. ¿Cómo funcionaba? Le metían al presupuesto 50,000 millones más. Inventaban que se iba a recaudar esos 50,000, porque el presupuesto se presenta en equilibrio, ¿no? Presupuesto, esto de ingreso y la misma cantidad igualita, hasta el centavo de egreso. Entonces, el presupuesto no puede contener más gasto que la carátula de la ley de ingresos.
Pero entonces le cambiaban, inventaban ingresos que pues, nomás inventados. Y le ponían eficiencia recaudatoria, 20,000 millones. Que no sé cuánto, tanto. Que el petróleo, tanto. Que no sé, tanto. Y ya juntaban 50, 60,000 millones, los que fueran. Los aprobaban en la ley de ingresos, pasaba al Senado, el Senado sí aprueba la ley de ingresos. Y se quedaban con una bolsa de decenas de miles de millones de pesos. Y empezaba el reparto. A ver, ¿y qué vamos a hacer con esta lana? Ya lo tenían todo bien organizado. Los diputados contactaban con gobiernos, municipios, ONGs, organizaciones de caridad, organizaciones para esto y para el otro, lo que ustedes quieran. Y cada quien hacía su lista. Y registraba sus peticiones, ¿no? Para esto, tanto, tanto. Luego les decían a los que estaban solicitando el dinero, no eran solicitantes espontáneos, eran solicitantes promovidos por los mismos políticos llamados diputados y diputadas, ¿no? Y entonces llegaban y hacían una cola la noche anterior, mandaban a sus empleados, ¿no? Y hacían una cola y toda la noche ahí se la pasaban con su proyecto de obra, de servicio, de esto, lo que ustedes quieran. Y la comisión de presupuesto los iba registrando. Iba metiendo ahí lo que ya se sabía que iba a llegar, que ya estaba calculado. Entonces, a la hora de ajustar el presupuesto al aumento en la ley de ingresos, pues se ponían de acuerdo e iban repartiendo. A ver, para San Juan de las Guitarras, una cancha de básquetbol. ¿Cuánto cuesta? 3 millones, apúntale. Para no sé qué de Tatá, una no sé qué, mejoras de no sé cuánto. ¿Cuánto es? 2 millones, apúntale. Y así iban llenando, haciendo sus repartos de decenas de miles de millones. Entonces, modificaban el proyecto de presupuesto. Desde luego que el presidente que mandaba el presupuesto sabía perfectamente bien lo que estaban haciendo allá. Sabía mejor que nadie, para decirlo claro. Y ya continuaban, se aprobaba el presupuesto, todos con aplausos maravillosos, abrazos, terminó el periodo de sesiones, nos vamos de vacaciones a donde vamos a visitar a los que van a recibir el dinero que les estamos arrimando para poder hacer el plan de cobro. El plan de cobro, pues un plan también, ¿no? Porque el presupuesto no se da de un golpe, tiene sus tiempos. Y también los cobros tienen sus tiempos. Y entonces cobraban un porcentaje del emolumento obtenido o mejor dicho, no cobraban ningún porcentaje, designaban al constructor o al proveedor, que era el compadre, el amigo, el socio del promotor, que muchas veces pues era más que el moche directo,
Y además, pues esto se escondía un poco, ¿no? Nunca tenía que salir el dinero líquido para esto, sino a través de el proveedor, de la obra, del servicio, de lo que ustedes quieran. Y todos estaban retecontentos con este sistema, pero era la gran cosa. El día que llegamos a la Cámara, que fue algo así como, llegamos desde antes a ver qué onda, pero ya nos convertimos en diputados. Yo fui diputado de esa legislatura. El 1 de septiembre del año de 2018. Entonces empezamos a hacer reuniones con los grupos parlamentarios, ¿no? El PRI, el PAN, todos. En una de esas reuniones les dijimos que, pues con mucha pena, pero no va a haber moches. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo que no va a haber moches? A ver, no. Eso no puede ser. A veces ni estén, es una balandronada eso. No estén soñando. Está bien que sean mayoría, pero no es para tanto, ¿no? Bueno, no va a haber moches. No va a haber moches, sí. No, que no. Entonces viene el presupuesto, lo pasamos a la Comisión de Presupuesto para hacer un dictamen, ¿no? Entonces empieza a discutir el dictamen. Antes, en la Comisión de Hacienda, se hizo la ley de ingresos y en otro lugar pedían aumento nominal. Dijimos, no, vamos a recaudar lo que propone el Ejecutivo. Y luego en la Comisión de Hacienda, pues ya no podíamos hacer otra cosa, ¿no? Pues si ya se había conducido una ley de ingresos con tal cantidad, pues el presupuesto también tenía que tener tal cantidad. Y todavía ahí querían hacer en presupuesto unas transferencias de partidas de unas a las otras para poder satisfacer su método, ya saben, su exigencia, lo que les acabo de contar, para no repetir. Entonces, entonces dijimos, no, pero ¿cómo que no? Pues no. Hubo cola, ¿eh? Llegaron como otros años, presentar proyectos de todas partes, promovidos por los diputados. No eran espontáneos. Ahí no hay espontaneidad. Entonces, les converso esto in extenso para que se den cuenta que no se trataba de unos bribones que se meten al gobierno, se meten a la función pública y que resulta que eran ladrones y que luego como que empiezan las denuncias, las sospechas y que había una trama de corrupción y esto que no. Aquí todo funcionaba para eso. Lo que les cuento de los moches es una pequeñísima cantidad de dinero extraído de los fondos públicos para el embolse de los políticos y de sus amigos, los empresarios. Imagínense ustedes
que viene la privatización de Teléfonos de México, hecho por Salinas. Tú no tienes dinero, pero eso no importa tanto. Tienes bienes, eres un empresario, más o menos. Te dicen, encárgate de esto. Tienes que tener socios extranjeros, nosotros te los conseguimos para comprar. Teléfonos de México era la empresa privada más grande de México. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Era la telefonía de cable y era la telefonía de radio, se convirtió luego en la de celular. Estaban privatizando lo que todavía no se inventaba, pero sí iba a inventar, porque le estaban dando ya la concesión, ahí iba, la concesión para el futuro. Entonces tú dices, bueno, pues está bien, yo acepto. Entonces tú no te preocupes. Tú vas a ser el dueño del 5.5% del capital social de Telmex, 5.5%. Y vas a dirigir la empresa. El otro 5% son tus amigos de Miguel Alemán, que va a juntar a un grupo que todos van a aportar una misma cantidad. Dijeron, bueno, pero todos esos no tienen una chequera como para pagar. No importa. Las acciones que van a comprar se las damos a crédito, con la tasa de interés de CETES, que es la más baja del mercado. Y ahí nos van pagando con el tiempo. No tienen que desembolsar nada. Excepto el líder del proyecto, que ya saben quién era, ¿no? Es el actual dueño, que va a pagar de un trancazo, para que no se vea mal, 100 millones de dólares, pero que tampoco son suyos. Es el fondo técnico, es la reserva técnica de una compañía de fianzas que tiene prohibido comprar acciones, o sea, valores de renta variable. ¿Por qué razón? El dinero que tiene es el dinero de los que han pagado sus primas en las fianzas, ¿no? ¿Y para qué sirve ese dinero? Pues cuando hay una catástrofe o un acontecimiento, es como los seguros, igual. Pues tienen que cubrirlo con la reserva técnica, ¿no? No importa la ley. Yo te firmo. El secretario de Hacienda puede hacer todo. Y toma los 100 millones y compra acciones y luego ya veremos. Lo demás, a crédito también. Y los únicos que pagaron eran los extranjeros. Porque tenía que haber accionistas extranjeros a fuerza. Eso era lo que los neoliberales consideraban. Vamos a hacer una privatización. Bueno, tiene que haber capital extranjero forzoso. En esa empresa no había capital extranjero desde que ya tenían décadas que no había capital extranjero en Teléfonos de México. Aunque originalmente se fundó como empresa extranjera. Entonces pues se quedaron con esa empresa. Hoy es transnacional. Es transnacional. América Móvil es transnacional. Tiene empresas en Europa, en casi toda Sudamérica, en los Estados Unidos. ¿De dónde salió todo ese emporio de América Móvil? De una empresa que era una empresa de la nación, una empresa pública, que se llamaba Teléfonos de México. Utilizaron la técnica de una señora muy privatizadora que fue primera ministra de Gran Bretaña, se apellidaba Thatcher.
Ella desarrolló sus técnicas de privatización, pero en México fue superada la señora Thatcher, porque la señora Thatcher no pensó que hubiera unos discípulos tan brillantes como los mexicanos privatizadores, que además de privatizar todo lo que pudieron privatizar, hicieron un negocio bruto porque a todos los compradores les pasaron la mordida. O sea, que esas ventas eran en las condiciones de soborno. Todos. Todas las privatizaciones. La minería, la siderurgia, la televisión de Azteca, la Teléfonos de México, no sé qué, hasta las bicicletas Cóndor privatizaron. Ya antes habían privatizado la banca. La banca en un momento se convirtió toda en banca pública porque hubo un decreto de nacionalización bancaria, ¿no? Luego llegó de la Madrid el portaestandarte ideólogo y activista de la renovación moral de la sociedad y entregó la banca nacionalizada a unos grupos de ampones que terminaron vendiéndosela, todos ellos, Bancomer, Banamex, a unos extranjeros y no pagaron impuesto, el impuesto que les correspondía al que vende algo. Tiene que pagar un impuesto sobre la renta, que es un impuesto a un ingreso nuevo. Tiene que descontar lo que le costó y sobre lo que es ganancia, ¿no? La operación comercial se impone una tasa que es el impuesto sobre la renta. Todos pagamos, ¿no? Pero ellos no. Entonces hicieron una operación de bolsa y en ese momento las operaciones de bolsa no causaban impuesto y ahora causan muy poco, por cierto, pero de todas maneras ya algo. Y entonces, esa es la historia. Aquí todo entraba en el cauce de la corrupción, porque nuestro problema nunca ha sido la corrupción que hay en todas partes, sino el Estado corrupto. Es distinto. Llega un presidente, condonaba 200,000 millones de pesos de impuestos a los ricos que lo habían apoyado para que llegara a ser presidente. Estas cifras las ha sacado Andrés Manuel varias veces. Tenemos el detalle de las condonaciones. Hemos prohibido ya las condonaciones, ¿eh? Cambiamos la Constitución y pusimos ahí que estaban prohibidas. Bueno, un poco tarde, pero más vale. Hicieron eso y se cansaron de hacerlo. Entonces, nuestro problema, cuando llega la cuarta T al poder, es decir, es que aquí no hay ni por dónde empezar, hay que agarrar todo por todos lados. Entonces empezó, no hay moches, no hay condonaciones, hay que cobrar los impuestos, no hay que permitir que, no hay que dejar sin atención los juicios que se llevan en los tribunales, en los que se alega el asunto de los impuestos, sino combatir. Claro, los jueces, ya saben, ese es otro cuento, ¿no? Pero también del Estado corrupto, la situación del Poder Judicial. Y entonces hay que cambiar leyes, pero no basta cambiar leyes. Hay que hacer una ley de austeridad, sí, porque también la corrupción tiene un toque en eso de que los gobiernos, los funcionarios, como no es su dinero, pues derrochan, ¿no?
hacen gastos innecesarios, aunque sean legales, pero innecesarios. Y se dedican a eso. Todos los que llegaban siempre nuevos a los puestos, escritorio nuevo, que la salita, que que el otro, que la pintada, que la alfombrada, que las hilachas, todo. Pues eran nuevos funcionarios, ¿no? Se tenía que ver la calidad nueva del funcionario. No podía seguir usando que usó el antecesor, pero eso era lo de menos. Hay que aumentar el número. A ver, ¿cuántos ayudantes tenía el anterior? Pues 10, no, pues, yo soy más que él, tiene que haber 20. Tienen que ganar más. La historia de los sueldos es otro tema del Estado corrupto. Ya ni me acuerdo qué año, yo era senador, y los 3 partidos más grandes del Senado llegaron a un acuerdo en un día, que andaban de buenas, para que cada partido decidiera un proyecto de ley con la garantía de que se iba a discutir y probablemente a aprobar. Uno. Bueno, menos mal, ¿no? Entonces, los compañeros del grupo parlamentario me preguntaron, yo era el encargado de la coordinación legislativa del grupo. Entonces me dijeron que qué propuesta deberíamos hacer. Les dije yo, modificar el 127 para regular los sueldos de los servidores públicos. Reforma constitucional. Esa fue nuestra planteamiento. Luego inmediatamente, claro, ya teníamos un proyecto, ¿no? Ya lo presentamos y decíamos que qué cosa era la remuneración, cómo podía modificarse las remuneraciones, con qué sistema, y una serie de prohibiciones, ¿no? En donde se prohibían los pagos de marcha, las indemnizaciones a los jefes. Las indemnizaciones eran una cosa para los trabajadores, ¿no? No para los jefes. Esta ley no tiene incidencia en los sueldos de los trabajadores del Estado. Esos están regidos pues, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿no? Sino que estaba dirigida esa reforma constitucional a los gobernantes, a los ministros de la Corte. Ya están ligando, ¿no? A todos los del sector paraestatal, los jefes, los organismos autónomos, todos esos que se ponen el sueldo libremente, antes más que ahora. Entonces, después de muchas negociaciones se llegó a la conclusión de que sí había que hacer la reforma y que había una diferencia. Fíjense lo que es la vida y cómo da vueltas. Yo lo que planteaba era que el presidente de la República no podía seguirse subiendo el sueldo como le diera la gana, porque eso era lo que hacía. Todos los años se aumentaba el sueldo, mucho. Se lo decidía todo, ¿no? Y le aumentaba el sueldo a todos los secretarios, subsecretarios, oficiales mayores y todos sus cuates, ¿no? Los trabajadores, pues eso era lo que
Era la revisión anual. Ya sabes, la cosa de todo el tiempo, que es una lata. Bueno, entonces el Calderón presentó otra iniciativa, la que en realidad fue la base del dictamen, es la que nosotros habíamos presentado. Pero el Calderón quería que nadie pudiera ganar más que el presidente. Dijimos, bueno, pero si el presidente se sube cada año el sueldo 20%, pues todos los demás también se lo van a subir 20%. A ver, no, eso no. Y ahí estuvimos, no queríamos nosotros. No queríamos. Queríamos limitar al presidente, que no se pudiera aumentar más que el coeficiente de inflación anual. Por lo tanto, los demás tampoco. Bueno, ahí estuvimos negociando y al final de cuentas hicimos el siguiente análisis. No vamos a sacar nada. No va a haber reforma. Admitamos que nadie puede ganar más que el presidente, que ya sería una ganancia, que había quien ganaba más, muchos. Para empezar, los ministros ya ganaban más. Bueno. Y una bola de, no se crean, había muchos del sector paraestatal y tal. Bueno, vamos a avanzar a la espera de que podamos nosotros decidir cuánto gana el presidente. Y entonces los del PAN se rieron. Ya, está bien, vamos, adelante con el dictamen. Ya aceptaron nuestra propuesta y ya nos satisface y vámonos. Porque ustedes nunca van a llegar al poder a decidir cuánto gana un presidente. Bueno, puede ser que tengan razón. ¿Y qué tal si se equivocan? ¿Quién lo sabe? Y eso fue lo que ocurrió. El tope de presidente lo puso la fuerza política que hoy se opone a que sea el sueldo del presidente el tope nacional de los servidores públicos del Estado. Incluso abarca gobernadores y abarca todo. Nosotros con desconfianza, pues no lo queríamos admitir eso. Pero ya que llegamos a tener mayoría en la Cámara, dijeron, se van a acordar de nosotros. Le bajamos el sueldo al presidente de la República 60% de un solo madrazo, en un solo momento. Y ya se quedaron todos tembeleques, ¿no? Todos temblorosos. Ven cómo la historia da vueltas. Y la primera vez que los ministros se bajaron el sueldo 25% fue porque les mandamos les aprobamos. A ver, los diputados son los que ponen los sueldos, no son los ministros. Hay una regla que dice que del tiempo de su desempeño los ministros no deben rebajarse el sueldo, pero los nuevos pues deben tener otro sueldo porque no tienen, si no se los estás bajando, se los estás estableciendo. Se creó un conflicto horrible entre la Cámara y la Corte. Yo dije, bueno, nosotros no nos vamos a poner al margen de la Constitución ni madre. Si alguien se va a poner al margen de lo que dice el artículo 127 de la Constitución, sean ustedes. Asuman
su responsabilidad, nosotros no. Nosotros vamos a cumplir no solo con lo que dice la Constitución, sino con el compromiso que adoptamos al momento de la reforma del artículo 127. No nos vamos a echar para atrás. Eso que no nos gustaba tanto. Otros elementos del 127 sí nos gustaban mucho, ¿no? Pero así les pongo esto de los sueldos, porque no son cosas que ocurran en cualquier parte del mundo. Este es uno de los síntomas, este lío de los sueldos, la corte, los jueces, el sueldo, que no se los quieren bajar, que quieren mantenerse al margen de la Constitución, les vale absolutamente madre. Punto. Es uno de los síntomas del Estado corrupto, del viejo Estado corrupto que estamos combatiendo con un esfuerzo grande, porque además pues, los jueces están en eso también, porque esa estructura judicial se creó pues en toda la trayectoria del PRIAN, ¿no? Miren ustedes, una capsulita sobre la partida secreta, nada más como un postre de esta charla, a ver cómo les sabe. La partida secreta nunca fue la gran cosa, sino la peor cosa. No hay una diferencia. Los presidentes fueron creando un ramo presupuestal de gastos contingentes, o sea, gastos que pueden ser o que pueden no ser. Eso quiere decir la palabra contingente. No hay absoluta seguridad. Usted tiene una deuda contingente, no sabe si la va a pagar nunca. Que a todo dar, ¿no? Pero y en un presupuesto, cuando tú pones un ramo de gastos contingentes, no hay seguridad de tanto y si se va a pagar o no se va a pagar. Eso quiere decir el término contingente. Entonces se creó un apartado en el presupuesto de gastos contingentes, que luego le cambiaron de nombre, pero no importa, seguía siendo lo mismo. Se llamaban previsiones. Una previsión. Puede estar bien o puede estar mal. Pero así, el concepto de siempre fue gastos contingentes. Los gastos contingentes no eran menores. Yo aquí no tengo los datos de los últimos años, porque este libro, si lo quieren leer, está disponible en internet. Ustedes fíjense nada más, ya es una antigüedad, porque es del año 1996. Esos que dijeron, ya habían nacido entonces, ¿eh? Así que modérense. Bueno, esto lo pueden ver en una página que se llama pablogomez.org. pablogomez.org. Nada más, no tiene país, es universal. pablogomez.org.
Es mi nombre con la ORG. Entonces, miren, este se llama los gastos secretos del presidente. Este ramo, el análisis llega hasta el año 94. Es un libro que trae la historia de todo esto, los antecedentes, y es interesante. Pero nada más para que vean los números. En el año de 1994, yo tengo una tabla aquí con pesos y con dólares, justamente porque las fluctuaciones de paridad eran tan grandes que yo pensé que esto se iba a envejecer y nadie iba a entender los pesos de antes cuánto eran ahora, ¿no? Entonces, por eso hice una columna de hacer la conversión al tipo de cambio promedio de cada año. Del año 94, hay en dólares 2,417 millones de dólares, 733,134 dólares. En ese momento también el dólar tenía mayor capacidad adquisitiva que el que tiene ahora, pero vamos a suponer que sea lo mismo. 2,500 millones, redondeando, de dólares de los Estados Unidos serían 400,000 millones de pesos mexicanos de ahora. Entonces, con eso, ¿qué se hace con 400,000 millones en este momento? Algo, ¿no? Costeamos algo, ¿no? Imagínense en términos de educación, de infraestructura, lo que ustedes quieran, ¿no? Es una lana. Ese fue el último ramo autorizado, ejercido. La partida secreta era una cosa para los gastos personales del presidente, para sus chocolates, para la propina, los cuates. El último año que yo tengo aquí registrado, el año 94, el presidente ejerció 188 millones de dólares. Que serían cerca de 4,000 millones de pesos ahora, para los gastos personales del presidente. O sea que su sueldo en realidad era poca cosa. Él sabía todo. Bueno, lo peor de todo es que los gastos de la partida secreta se consideraban como que no deberían ser, no tenían por qué ser justificados. La Constitución dice que todos los gastos deben ser justificados, o sea, comprobados. Esa es la traducción actual, lo que entendemos por comprobación. Sin excepción, incluyendo la partida secreta. La partida secreta fue introducida a la Constitución en el año de 1917. Venía en el proyecto de Carranza. Ustedes saben que el proyecto de Carranza era un proyecto en realidad de reformas de la vieja Constitución, pero no podía convocar al Congreso elegido
de acuerdo con la Constitución del 57, porque tenía que convocar elecciones no solo de diputados, también de senadores, y porque era un relajo. Entonces él convocó a un Congreso unicameral de diputados y ese fue el que expidió la nueva Constitución. Entonces en la mayor parte de su proyecto fue aceptado, pero se le agregaron las partes más importantes que finalmente tuvo la Constitución, que redactaron los diputados. Había un grupo muy grande de diputados que se reunían ahí a la vuelta del Teatro Iturbide y se ponían a discutir, a redactar artículos de la Constitución. Del salario mínimo, que la huelga, que la tierra, el derecho de los campesinos a la tierra, que la soberanía de la nación, que pues todo lo que fue trascendente en la Constitución, pues lo hicieron los... No venía en el proyecto de Carranza. Esto tampoco venía, esto sí venía, perdón, en el de Carranza. Tiene facultad exclusiva la Cámara para examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto. Agregaba Carranza, no podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter en el mismo presupuesto aprobado por la Cámara, como todo presupuesto. Las que emplearán los secretarios de Estado, ¿no? De Gobernación, de Agricultura, esos secretarios. No los secretarios del presidente, ¿no? Como después fue. Por acuerdo escrito del presidente de la República. Las partidas secretas en esa época las tenía cualquier secretario y las ejercía como le daba la gana. Era un desorden espantoso en el tiempo de Porfirio Díaz. Pues eran pequeñas partidas, lo que ustedes quieran, pero de ahí se agarraban los que podían. Entonces Carranza quiere poner orden y dice no, la partida secreta la ejercen los secretarios con la firma del presidente. ¿Cómo terminó la partida secreta? Ejerciéndola el presidente sin que lo supieran los secretarios. Tú lees esto y le das otra interpretación. ¿Cómo interpretas lo contrario de lo que dice un texto constitucional? Pues nomás porque tienes el puro poder de hacer lo que te da la gana. Esta es otra de las características del Estado corrupto, el presidencialismo exacerbado, despótico que vivimos durante todas las épocas en que el PRI y el PAN se la andaban ahí repartiendo, es también expresión en alguna medida del Estado corrupto. También. No está separado, no es una cosa y la otra. Va todo junto. Es la forma de gobernar agarrándose de eso, del Estado corrupto. Repartiendo y repartiéndose. Robando todo lo que se puede. Grandes fortunas que se hicieron, bueno, las privatizaciones, todo. La forma de interpretar la Constitución sigue vigente. Nosotros estamos luchando contra esa manera tan nefasta de torcerlo todo, ¿no?
Les voy a poner un caso muy reciente, nomás como la cereza del postre. Ya vamos despidiéndonos. La Constitución dice que el Instituto Nacional Electoral no puede controvertir las leyes del Congreso en materia electoral. Lo dice 2 veces. Se repite. Yo siempre les decía, no le cambien eso, déjenlo todo como está, porque lo que redunda no daña. Esto no es álgebra, no es que multiplicar menos por menos da más, no, así no es. Eso es otra cosa. Entonces, pero ellos creen que sí. 2 negaciones es una afirmación. Eso es lo que ellos creen. Como no tienen instancia, los ministros de la Corte sacan una cosa por 8 votos. No hay poder humano. Yo agregaría ni divino que los eche atrás. Así está el sistema. Bueno, entonces lo tienen prohibido por una razón elemental. La autoridad electoral se constituye a partir del Congreso, en su rama de diputados, que es el que interviene en eso, y el Tribunal Electoral en su rama del Senado, son donde se nombran. La Cámara de Diputados nombra a los consejeros electorales y el Senado nombra a los magistrados electorales. Los consejeros electorales no se pueden controvertir, tienen prohibición. Entonces viene la aprobación del Plan B. Y se presenta una controversia del INE, que no puede presentar controversia en materia electoral. Tiene prohibido. Entonces, nombran a un ministro que es el instructor, entonces es el que analiza el recurso. Lainez, un priista de toda la vida. Toda la vida, quiero decir, desde el párvulo, porque no se le conoce ninguna otra inclinación política. Entonces, admite la controversia. Y el mismo día en que la admite, contrariando la Constitución, valiéndole madre, dicta un acuerdo de suspensión de todo el decreto de reformas de 7 leyes electorales. O 6, ya ni me acuerdo, no importa cuántas. Todas las leyes electorales. Hay un decreto que las cambia en alguna medida. Todo va para afuera. Y pues no pasa nada. ¿Por qué lo hizo? Porque lo que quería era que no entrara en vigor, bueno, ya había entrado en vigor, pero que no continuara en vigor los siguientes días. Digamos un mes, para que el instituto no tuviera que apegarse a lo que las nuevas leyes decían. Y lo mismo el tribunal. Mientras activaban un recurso de inconstitucionalidad que presentaron los partidos de oposición, a lo que tienen derecho. Entonces,
Lo que resolvió la Corte en pleno no fue la controversia del INE, obviamente inconstitucional. Esa era una maniobra para detener la vigencia del decreto, mientras ellos se ponían de acuerdo en rechazar todo el decreto del plan B, pero no por lo que dice cada ley. Nunca entraron al fondo, nunca discutieron si era inconstitucional o no cada precepto reformado. No, tenían un plan distinto, echarlo abajo todo parejo, sin entrar al análisis, esto sí está bien, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, no, todo entero. ¿Por qué? Porque no les pareció justificado el trámite de urgencia que la mayoría de la Cámara le dio a un proyecto. ¿De cuándo acá las Cortes Supremas pueden resolver sobre la necesidad o no de tomar el acuerdo por mayoría que toma un plenario de legisladores de considerar que el asunto es urgente? Nunca en la historia se había visto esto, pero ya lo inauguraron. Su obligación, ahora, eso viola también la Constitución, porque la Constitución les da la facultad a los ministros de la Corte para declarar si es o no constitucional una ley, no un procedimiento parlamentario. No tienen la facultad para declarar la inconstitucionalidad de un trámite que se da en el marco de una asamblea. Para ser constitucional, toda resolución del Congreso requiere que haya quórum. Si no hay quórum, no hay Congreso. Punto. Eso ya está clarísimo, ¿no? Y que la mayoría vote por lo que se votó, ¿no? Pues es obvio. Nada, si no hay resoluciones de minoría, todas son de mayoría. Pero fuera de estas dos cosas, la Corte no puede entrar porque no tiene el mandato constitucional. Les valió madre. Bueno, quizá eso no haya que decir nunca. Les valió gorro. Ya. Eso fue. ¿Cómo se incubó esto? ¿De dónde viene ese desapego a los procedimientos constitucionales básicos? Pero no solo, sino también a la famosa separación de poderes de la que tanto se habla, que dicen, es que se afecta a la separación de poderes porque el presidente habla mucho, dice cosas, esas cosas que dice no impiden que la Corte haga chingaderas, por desgracia. Pues ni modo, solo que les mandara a la policía, les clausurara el changarro. Jamás lo haremos. Aunque a mucha gente se le ha ocurrido, claro. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿De dónde viene todo eso? Pues de un sistema que se pudrió en el Estado corrupto. Eso fue. Y lo seguimos padeciendo. Miren, no se trata de un... Este proyecto de la Cuarta T no es una cosa, a ver, que se puede consumar en unos cuantos años. Porque las cosas que hay que remover
vienen de atrás y requieren. Hay que no solo cambiar las mentalidades del pueblo, hay que cambiar a los poderosos, quitarlos del poder, sustituirlos por personas diferentes a ellos. Entonces, la convocatoria que hace Andrés es a volver al plan A. ¿Por qué fracasó el plan A? Bueno, yo soy uno de los autores del plan A. Lo presenté ahí, el presidente me llamó a la sufrida mañanera. Y expusimos la idea. Un nuevo sistema de partidos. El viejo sistema de partidos ya no funciona, fue hecho para otro momento de México. El financiamiento de los partidos no tiene por qué ser cuando no hay elecciones. Lo único que estás financiando son las burocracias que andan detrás de los presidentes de los partidos como ayudantes de quinta categoría. ¿Qué sentido tiene que el pueblo financie a esos señores? Para las elecciones sí, porque necesitas hacer un gasto que te aproxime a la gente, le puedas hablar y decirle cuál es tu propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, eso tiene una función democrática, igual a los partidos entre sí, para disminuir las diferencias de peso y de fuerza de cada partido. Da más oportunidad al electorado. Y también la representación. ¿Para qué queremos 200 diputadas y diputados que son nombrados por los jefes de los partidos y los reparten en 5 circunscripciones que no existen ni pueden existir, porque el país no se divide políticamente en 5 pedazos, sino en 32 pedazos, que son las entidades federativas? Entonces vamos a representar y a elegir en las entidades y que cada quien vaya, vote por una lista, pero entonces también diga por quién de la lista vota, para que no sea el partido el que ponga el orden de ingreso a la Cámara, sino el elector. Y el que tenga más votos, pues es el que tiene más fuerza dentro de los votantes de ese partido. Y abrir a los candidatos independientes también el acceso a la Cámara por esa vía, que hoy no están en las famosas listas pluris. Entonces, bueno, tenemos más cosas que estamos en el plan A. La forma de elegir a los consejeros y magistrados. Siempre, ahora ya hemos hecho ahí unos cambios, ¿no? Que nos ha costado mucho trabajo. Pero antes de que nosotros tuviéramos mayoría, siempre se daban cuotas. A ver, el partido más grande en la Cámara se lleva a 3, se iban a nombrar 6, vamos a poner, ¿no? 3 para este, 2 para este, 1 para este, y a este no le tocó, que no. Ya, no cupo. A los más chicos, ¿no? ¿A quién representaban esos consejeros? En la mesa del Consejo Federal del Instituto Nacional, primero federal y luego nacional electoral. Pues a los partidos que los habían puesto. ¿Quién tenía ahí la vara alta? Pues el PRI. Y luego se ponía de acuerdo en todo con el PAN y ya, era la locura. No, pues ya. No tienes para dónde. Entonces, eliminar eso, decir que la gente vaya y vote, y que nombre a la gente, y que todos los candidatos, a consejeros y a magistrados, comparezcan en la televisión, discutan entre ellos, que la gente norme un criterio sobre los candidatos y escoja algunos, ¿no? Pueda ver su trayectoria, en fin, abrir esto. Mejor que la gente se equivoque a que los pinches partidos nos impongan todo, ¿no? 1000 veces.
Entonces, bueno, hay más cosas del plan. No. Es muy bueno el plan, realmente sí. Está, pero miren, es una cosa sencilla, el reconocimiento que el país cambió. Que las condiciones de la lucha política han cambiado, que las reglas viejas no son las buenas, ni pueden ser, son infuncionales. Hay que hacerlas nuevas, de la nueva situación de México. Ese es el planteamiento. Y lo mantenemos. Y hay que sacar el plan A. ¿Qué tiempo hay? Por lo menos para seguir. Bueno, sí, estuvimos 40 años queriendo llegar al gobierno, pues imagínense, ya 40 ya no nos podemos echar, pero sí, algunos. Pero hay que luchar, nunca dejar de luchar. Nunca dejar de insistir en que el cambio, la transformación tiene que predominar y desarrollarse, ¿no? No vamos por etapas porque no sabemos exactamente cómo será cada etapa en el futuro. Lo que sabemos es que la continuidad es la continuidad del cambio, no de mantener estático lo que hoy tenemos. Si nos paramos, nos aplastan. Hay que correr para que nadie nos alcance, ¿no? Ellos nos quieren pisotear. Yo creo que tenemos una buena situación, no solamente por la política que se ha aplicado y el esfuerzo que se ha hecho por nuestra parte, sino también por la cantidad de tarugadas que cometen los otros, ¿no? Eso también vale mucho. Es un elemento muy importante. Sí, siempre es parte de la lucha política. Que se hacen bolas, que dicen, que se contradicen, que se dividen, que se pelean, todo eso es bueno para nosotros. Nosotros no lo promovemos. No nos andamos metiendo en casas ajenas y tampoco sudando calenturas que no son nuestras. Pero tenemos que ir unidos a una elección para no detener una transformación que está siendo histórica en la vida política, económica y social de nuestro país. Sí, gracias.